Bienvenidos a, como dice el mito. Hoy presentamos, La Llorona. La Llorona, el lamento que existía antes de México. Dicen que si escuchas su llanto muy lejos, no debes sentir alivio, porque significa que está cerca. Durante siglos, miles de personas han afirmado escucharla, en ríos, en carreteras, en pueblos vacíos, y en noches donde el viento parece cargar tristeza. Muchos creen que se trata solamente de una mujer que perdió a sus hijos. Pero ¿y si la verdadera historia fuera mucho más antigua? ¿Y si el lamento de la Llorona existiera desde antes de la llegada de los españoles? Esta noche conoceremos el posible origen de la leyenda más aterradora de México, la historia de un espíritu que quizá jamás dejó de llorar. La Llorona, el lamento antes de la conquista, mucho antes de que existiera México como país, antes de iglesias, antes de haciendas y antes de la conquista, los mexicas ya hablaban de una figura aterradora, una mujer espiritual, vestida de blanco, que aparecía durante la noche, llorando. Su nombre era Cihuacóatl, una antigua deidad relacionada con la maternidad, la guerra, la muerte y el mundo espiritual. Según antiguos relatos, Cihuacóatl vagaba cerca de lagos y caminos oscuros, y algunas noches, su llanto podía escucharse entre la neblina. Pero lo más inquietante era lo que decía. ¡Ay, mis Míos! Algunos hijitos! cronistas aseguraban que este lamento fue escuchado antes de la caída de Tenochtitlán, como un presagio, como si aquella mujer ya supiera que algo terrible estaba por ocurrir, que su pueblo desaparecería, y quizá por eso lloraba, no por hijos perdidos, sino por toda una civilización condenada a cambiar para siempre. La conquista y el dolor. En 1519, los españoles llegaron al territorio mexica, y en apenas unos años, el mundo cambió, para siempre. Guerras, enfermedades, decesos, y caos. Tenochtitlán cayó, y con ella, miles de historias, creencias, y vidas. Con el tiempo, el lamento de aquella figura comenzó a transformarse. Las antiguas creencias indígenas se mezclaron con la religión, la culpa, la tragedia y el miedo. Y fue entonces cuando nació la leyenda que conocemos hoy. Pero existe otra teoría, una mucho más polémica. Algunas personas comenzaron a relacionar el llanto con la Malinche, la mujer indígena que sirvió como intérprete para Hernán Cortés. Para algunos, ella fue una traidora. Para otros, una mujer atrapada entre dos mundos. Y con el paso de los siglos, algunos imaginaron que su espíritu también lloraba, no solamente por hijos, sino por el destino de un pueblo entero. Aunque no existe evidencia de que la Llorona realmente fuera la Malinche, las historias terminaron mezclándose, porque las leyendas cambian, crecen y sobreviven. La mujer del río. Durante la época colonial, la historia volvió a cambiar. Ahora se hablaba de una mujer hermosa. Algunas versiones dicen que era rica, otras, que fue abandonada, pero casi todas coinciden en algo: perdió a sus hijos, o los asesinó presa de la desesperación. Después, consumida por la culpa, comenzó a vagar eternamente, buscándolos, llorando, gritando en medio de la noche. ¡Ay, mis Y desde hijos! entonces, las historias comenzaron a extenderse por todo México. Personas aseguraban verla cerca de ríos, caminos vacíos, pueblos oscuros e incluso carreteras, vestida de blanco, con el rostro oculto, y un llanto capaz de congelarle la sangre a cualquiera. Algunos decían que verla significaba perecer, otros, que escucharla demasiado cerca era una sentencia. Pero lo más extraño es que las descripciones nunca eran exactamente iguales, como si cada generación hubiera conocido a una Llorona distinta. La Llorona moderna. Incluso hoy,
la leyenda continúa viva. En muchos pueblos, todavía existen personas que afirman escucharla. Hay quienes dicen haber visto una figura femenina caminando junto a la carretera. Otros aseguran escuchar llantos cerca de canales, ríos o montañas. Y aunque muchos creen que se trata solamente de una historia para asustar niños, la verdad es que el miedo sigue presente, porque quizá la Llorona nunca fue una sola mujer. Tal vez ha cambiado de rostro durante siglos. Tal vez comenzó como una deidad, un presagio, una madre rota o una herida histórica, convertida en leyenda. Pero el lamento permanece. Y algunas noches, cuando el viento sopla demasiado fuerte, hay quienes aseguran todavía escucharla, lejos, muy lejos, llorando por algo que quizá jamás podremos comprender. ¿Y tú crees que la Llorona sea solamente una leyenda? ¿O piensas que algo sigue caminando entre la oscuridad? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda, si escuchas su llanto cerca del agua, no voltees, porque quizá ella también te está buscando.